Bueno, la primera conferencia es denominada La informática forense y el papel del lead manager en la recolección de la evidencia digital. Esta primera conferencia es a cargo del abogado e ingeniero Juan David Cardona Pérez. Él es vicepresidente en The International Association Identification, División Colombia, en el subcomité de informática forense, director estratégico de la compañía Arcot Group SAS, abogados y soluciones técnicas forenses, consultor para Telemundo Internacional en el programa Al Rojo Vivo en temas digitales de ciber, especialista en informática forense, identificación, recolección, preservación, análisis y preservación de la evidencia digital, maestrando en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, becario de la Fundación Carolina de la Universidad de León, España. Él también es docente universitario, conferencista, analista y consultor en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, Derecho Informático, Derecho Penal, Derechos Humanos, Ciberseguridad, Ciberdefensa, Cibercriminalidad, Ciberdelincuencia, Ciberguerra, Manejo de la Evidencia Digital, Sistemas de Gestión en Seguridad de la Información, Auditoría Forense, entre otros aspectos. Le damos la bienvenida al abogado ingeniero Juan David Cardona y bueno, le vamos a escuchar la presentación, lo que tiene para compartir con todos los que estamos presentes en este importante evento. Bienvenido, ingeniero. Perfecto, se escucha muy bien. Bien, con esto damos inicio a esta charla denominada el papel que juega la informática forense y el papel que juega el IT Manager y el CISO en la recolección de la evidencia digital. Inicio con esta frase del doctor Ricardo Posada Maya, que es una gran realidad que nos atañe en este momento. La ciencia deja de ser ficción en el momento que toca regularla. Y es lo que está sucediendo en este momento. Frente a los avances tecnológicos y frente a diferentes implementaciones y herramientas, tanto de software como de hardware, que ha traído la evolución de lo que muchos han llamado la cuarta revolución industrial, no queda otra mejor forma de iniciar que con esta frase. Porque finalmente, y se dijo en algún momento en uno de los informes presentados a la Fiscalía General de la Nación en el año 2018, todos y cada uno de los delitos que versa el Código Penal de nuestro Estado van a poder y en este momento están siendo cometidos por medio del uso de los sistemas informáticos. Por consiguiente, esta es una responsabilidad no solamente del CISO, del IT Manager, de cada uno de los que están inmersos en este mundo de la ciberseguridad o de los que estamos inmersos en este mundo de la ciberseguridad, sino es un compromiso de todos, un compromiso al cual yo he llamado la ciberculturización. Es que ciberculturizar no es una labor solamente de quienes estamos involucrados en este tema, sino como bien lo está haciendo la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, de la cual orgullosamente soy egresado, tanto en el programa de Ingeniería de Sistemas como en la especialización de Seguridad Informática. Entonces, vamos a tratar tres temas fundamentales que son: 1, la informática forense; 2, la evidencia digital;
Y 3, el papel que debe desempeñar el CISO y el CIO, que el CIO es el mismo IT Manager, frente a la recolección de esa evidencia digital para posteriores procesos, bien sean procesos que conlleven a una investigación judicial o procesos que conlleven a un despido dentro de la misma organización o incluso a responsabilidades civiles, monetarias, entre otras. Iniciamos entonces con la primera parte, como ya les dije, la vamos a ir en 3. Voy a ir un poco rápido las 2 primeras porque finalmente el punto clave de la charla, del panel, es llegar a esa responsabilidad que tienen estas dos personas en el mundo de la ciberseguridad, que se desempeñan en el mundo de la ciberseguridad. Bien, en ese orden de ideas, entonces, iniciamos con el concepto de lo que es informática forense, porque no podemos hablar de evidencia digital sin hablar de cómo se recolecta la evidencia digital y qué técnica se utiliza y quién lo hace. En este caso, la informática forense viene a dilucidar ese aspecto y la definimos como el conjunto de técnicas científicas y analíticas que en el campo de la informática permiten identificar, preservar, recuperar, analizar y presentar datos e información que sean válidos dentro de un proceso legal. Como ya lo expliqué, no solamente dentro de un proceso legal, porque la informática forense nos va a permitir, además de llevar esa evidencia a un proceso legal, tomar otros rumbos de acción que permitan dar continuidad de negocio a la organización, que permitan generar planes de contingencia frente a posibles incidentes, como ya lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esas características de la informática forense? Lo primero que hay que decir es que es una técnica nueva en las ciencias forenses, así como existe la lofoscopia, la balística, la documentología y cada una de las ciencias forenses aparece a partir de esa generación de esas nuevas tecnologías, aparece la informática forense como una ciencia, aunque está ahí la discusión si realmente es ciencia o es técnica, y ahí involucran el tema del método científico y demás, pero en mi concepto la podemos definir en este momento como una ciencia. Es una ciencia que sirve además como herramienta en la persecución, pero en la persecución no solamente, como ya lo explicaba, penal y del litigio civil, sino de las investigaciones que llevan las organizaciones a su interior y que hoy en día son comúnmente validadas por las personas que están a cargo de, bien sea de las tecnologías de la información, de las TICs, o bien sea de la ciberseguridad. Ya lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a ir desarrollando de cómo estas características y cómo aparecen en este escenario esos responsables de esa información y de esa ciberseguridad, que normalmente y en este momento las empresas no han tomado conciencia de ello y delegan toda la potestad en una sola persona, teniendo o debiendo más bien ser labores diferentes. Además de esto, la informática forense permite una extracción, una recuperación de los datos, logs de auditoría y demás, como ya lo vamos a desarrollar también. Conservación de los datos y la información. Ahora bien, pasamos a ¿para qué nos sirve o qué busca solucionar la informática forense? En el ámbito de la inteligencia se habla de los EEI o elementos esenciales de la información o elementos esenciales de la inteligencia. Elementos esenciales que no son más que desarrollar un cuestionario frente a unas preguntas que nos debemos de hacer para llegar a solucionar o a adaptar la hipótesis que más acertada creamos que pueda llegar a ser. Y esas preguntas son, la primera, ¿quién comete un delito?
mediante el uso de los sistemas informáticos o en los sistemas informáticos, es decir, que ese sistema informático o ese sistema que yo lo he llamado sistema electrónico, porque no solamente es los computadores, aquí aparecen los smartwatch, aparecen los smart TV y todos los equipos que de una u otra forma tengan conexión, y también más adelante lo vamos a ver cómo son, como lo es el Internet de las Cosas o el IoT. Entonces, ¿quién puede estar vulnerando esa seguridad? ¿Quién puede haber alterado una base de datos? ¿Quién pudo haber hurtado una información sensible como activo de información para una organización? ¿Cuándo se ejecutó eso? ¿En qué momento fue? ¿Dónde? Ese dónde lo trasladamos del lugar físico, lo trasladamos al lugar lo llevamos al mundo virtual, y entonces tendríamos que decir desde dónde, desde qué equipo, desde qué conexión, desde qué lugar incluso del mundo se pudo haber cometido. ¿Cómo? Pues mediante qué técnica o mediante la utilización de qué herramienta se pudo haber realizado ese ataque que generó en un incidente. Y eventualmente el por qué. Y ese eventualmente lo dejo ahí entre paréntesis, porque ese eventualmente corresponderá a que se una la informática forense con la psicología forense, que tendrá que llegar a revisar los patrones comportamentales de un cracker entre las dos acepciones, el Black Hat Hacker o el hacker de sombrero negro. Bien. Ahora, vamos a ver, ya vemos entonces qué es la informática forense. Ahora vamos a ver de esa informática forense qué podemos recuperar con esa informática forense, o hacia dónde nos permite llegar esa informática forense. Y esa ciencia o esa técnica, que muchos han llamado técnica, otros ciencia, como ya lo vimos. Entonces, nos encontramos frente a la evidencia digital. Acá lo he llamado prueba o evidencia digital porque quizás hayan personas que sean no de Latinoamérica, sino de Europa, y en Europa la evidencia digital no es conocida como evidencia digital, sino como prueba. Entonces, por eso hago referencia, pero finalmente es lo mismo, que es la prueba o evidencia digital. La evidencia digital, también conocida como evidencia computacional, este concepto lo trae el manual de la Fiscalía General de la Nación, y me parece un concepto muy acorde, puesto que menciona que la evidencia digital no solamente es aquella que se puede obtener mediante el uso, sino mediante el almacenamiento o mediante la transmisión de las fuentes de información mediante el uso de los sistemas informáticos. Jamie Cano Martínez, gran docente, profesor, maestro, que referente en el ámbito de la ciberseguridad, colombiano además, que muchos deben de haberlo citado en muchos de sus trabajos, lo define como cualquier registro generado por o almacenado en un sistema computacional. Yo creo que el maestro Jamie Cano se queda corto en el momento en que lo sesga solamente al sistema computacional y no así a los demás sistemas. Pero bien, es una definición que me parece también muy acertada, porque finalmente lo que da a entender es que los registros no solamente pueden ser evaluados desde su generación, sino desde los mismos registros que están almacenados. Finalmente, de mi autoría, en el libro La valoración probatoria de la evidencia digital, lo defino de la siguiente manera. El cúmulo de esos dos conceptos los llevo a decir que es todo dato o información, definiendo dato como la fecha, la hora, el número de cédula. El dato finalmente no nos lleva a esclarecer mucho, o sea, es una simple referencia que nos dice algo, pero que a la vez no nos dice nada si no lo llevamos a un contexto donde podamos definir, donde podamos encontrar varios datos que nos generen información.
Entonces, es todo dato o información que se encuentre en un formato digital, porque si hablamos de evidencia digital, no podemos hablar de evidencia electrónica y no es de esta materia, no es de esta charla, pero hay una gran diferencia y todos o casi todos tienden a confundir lo electrónico con lo digital, con el documento electrónico, el documento digital, con la evidencia digital, y no es así. Bien, almacenado todos esos registros o datos o información que se encuentran almacenados en un medio electrónico, producto de la escritura, copia o transmisión de esos datos o información, incluyendo los que en su origen, antes de su almacenamiento, como por ejemplo cuando yo tengo un documento, una fotografía, la escaneo y la almaceno en un medio de almacenamiento físico, como un disco duro o un SSD o una memoria flash, lo almaceno ahí. En el momento en que ese documento que antes era análogo se almacena en ese medio físico, pasa a ser un medio, un documento digital. ¿Por qué? Porque encontramos que está almacenado y nos va a dar un almacenamiento en binario, es decir, unos y cero. Como lo dije anteriormente, las funciones de la evidencia digital cumple dos funciones, una función orientadora y una función probatoria. Me voy más por la función orientadora, más que por la probatoria, porque la probatoria finalmente viene siendo como en el derecho penal la última ratio, es decir, la última forma de llevar algo ante, si estamos hablando en derecho, pues de llevar algo a su sanción, que el derecho penal pues es un derecho sancionador de privación de derechos fundamentales incluso. Entonces, me gusta más la función orientadora porque lo que hace la evidencia digital es decirnos, orientarnos hacia qué eventos podemos, qué cosas podemos realizar frente a la ciberseguridad, qué acciones podemos tomar para volvernos un poco, para reforzar esa ciberseguridad en la empresa. Bien, características de la evidencia digital. Lo primero y la más importante es que la evidencia digital es volátil, es decir, en este momento está y al siguiente no puede estar. A diferencia de lo que uno escribe en una hoja de papel, que hasta que o no se pierda la hoja o no le encendamos fuego a esa hoja y desaparezca, la evidencia digital sí es fácilmente digámoslo, eliminable, pero eliminable en el sentido positivo. Y hago referencia al sentido positivo y es otra de las características que hay acá, porque cuando yo elimino, a diferencia de ese mismo ejemplo que estoy tocando, de ese documento que yo le enciendo fuego y desaparece porque quedan cenizas y no hay posibilidad de volverlo a reconstruir y saber qué decía o de qué trataba, la evidencia digital sí nos permite, tiene esa bondad frente al valor probatorio, y es que puede ser recuperable. Es decir, cuando yo elimino un documento, cuando yo elimino un archivo, finalmente yo no lo estoy eliminando, simplemente lo estoy moviendo, le estoy abriendo un campo a ese disco duro o en donde está almacenado o a ese medio de almacenamiento físico donde se encuentra almacenada esa información para que llegue a ocuparse por otro archivo. Y finalmente, en lo que yo he denominado el efecto pizarra, que es cuando uno escribe sobre un tablero, borra, vuelve y escribe lo que había debajo, lo primero que uno escribió, aún se alcanza a visualizar. Pero si yo vuelvo y borro, y vuelvo y escribo, y vuelvo y borro, y vuelvo y escribo, difícilmente voy a recuperarlo o voy a saber qué decía ahí debajo. Lo mismo sucede con la evidencia digital. La evidencia digital puede ser eliminable, es decir, yo lo puedo borrar, pero muy seguramente van a quedar rastros de esa evidencia, las cuales mediante un proceso forense yo la puedo recuperar e inclusive reconstruir. ¿Cuáles son entonces esos medios de almacenamiento físico con formato digital? Ya los vimos.
los HDD, es decir, los discos duros, los discos de estado sólido o SSD, las memorias RAM, las memorias ROM. No voy a detenerme acá a explicar qué es cada uno de ellos por efecto, primero, de tiempo, y segundo, porque en el entendido que la mayor parte del auditorio pues tiene formación sobre y sabe a qué me estoy refiriendo. No obstante, las preguntas que hayan al finalizar se pueden resolver. Ahora bien, aparecen, además de esos medios físicos, el gran problema para los peritos, para los jueces, para los CISO, para los CIO, para todos en particular, para los responsables de la seguridad y de recolectar esa información, aparecen los sistemas de almacenamiento virtual o almacenamiento en la nube. ¿Y cuáles son esos sistemas de almacenamiento virtual? Pues tendríamos que empezar por decantar o por saber qué es la virtualidad. Y dentro de todas las acepciones que me encontré frente a qué es la virtualidad, encontré una que es de carácter filosófica. Curiosamente no es ni jurídica ni técnica, es de carácter filosófico y hace referencia a que lo virtual se considera una copia degradada, forzosamente degradada, de una realidad que está divorciada del mundo. Es un simulacro, un doble de lo real, que aunque descabalado, la virtualidad imita mal a lo real. Y es la realidad. Trasladando eso a palabras un poco más coloquiales, Cardona Pérez, yo lo defino como aquella representación del medio de almacenamiento físico, es decir, ese disco duro, esa memoria flash, ese servidor que tiene un medio de almacenamiento que también es un disco de estado sólido, que se encuentra en algún lugar. No sabemos dónde está. Sabemos que existe, pero no sabemos dónde está. Instalado en un dispositivo electrónico, bien sea un servidor, un computador, un dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo electrónico, que no podemos ver ni tocar, porque a diferencia de lo que nosotros almacenamos en nuestro portátil, en nuestro PC, esa información no sabemos en dónde está almacenada. Sabemos que está almacenada en algún lugar, pero no sabemos dónde, no lo podemos tocar. Pero sí lo podemos llevar, toda esa información la podemos llevar con nosotros a cualquier lugar. Eso sí, siempre y cuando tengamos el canal de transmisión. ¿Cuál es ese canal de transmisión? Internet. Para poder acceder a esa copia de la realidad, es decir, la realidad que nosotros plasmamos y que la cedimos a un tercero, en este caso puede ser de Apple, iCloud, o Google Drive, o Gmail, Dropbox, Amazon, en cualquiera de esos sitios que finalmente ni siquiera ellos tampoco saben, porque esa información es fraccionada y puede estar almacenada una parte en otra partecita de esa información la pueden almacenar en un servidor en Italia, otra en España, mediante un tema de economía de procesamiento de la información. Bien. Ahora, todo eso que hay almacenado en esos discos, ¿qué nos generan? Unas fuentes de prueba. Unas fuentes de prueba que finalmente van a ser evaluadas desde el punto de vista del CISO, del IT Manager o quien cumpla sus funciones, y en el ámbito jurídico de un juez o de un fiscal, van a ser evaluadas desde su contenido. Es decir, las fuentes probatorias o las fuentes de prueba como evidencia digital, las fuentes de evidencia digital no es más que lo que se encuentra almacenado en esos discos de almacenamiento físico o esos sistemas de almacenamiento virtual. Datos como cuáles o registros como cuáles: ficheros, correos electrónicos, datos volátiles, logs de auditoría, la metadata, que juega un papel importantísimo en un tema investigativo, no siendo otra que los datos que contienen los datos, valga la redundancia, es decir, los datos que hay detrás del dato, como por ejemplo cuando yo tengo una fotografía almacenada o tomo una fotografía y tengo activo
mi GPS, lo que hago es almacenar georreferenciar esa fotografía y eso va a quedar, ese dato va a quedar almacenado, pero nosotros no lo vamos a ver. Tendríamos que utilizar algunas herramientas para poder ver todos esos metadatos. Bien. Ahora, lo que se extrae y se recupera como evidencia digital. Aquí vamos a ver dos conceptos diferentes. Una cosa es la extracción y otra cosa es la recuperación. Nosotros como peritos o los peritos o quien haga o quien recolecte la evidencia tiene dos formas de realizar esa recolección o recuperar esa información. Una es la extracción. La extracción, nosotros extraemos lo que hay almacenado, lo que podemos ver mediante la interacción que tenemos con el equipo electrónico, el ser humano y el software, es decir, hardware, software y persona. Lo que se puede ver y a lo que yo puedo tener acceso es lo que es susceptible de extracción, de extraer. Mientras que lo que recupero es lo que, como comentaba antes, se ha eliminado. Es decir, yo tengo un chat de WhatsApp que borré. Ese chat de WhatsApp, muy seguramente, si no ha pasado un tiempo prudencial, si no se han alojado otros archivos o no ha sido utilizado el cluster donde estaba guardada esa información, muy seguramente lo voy a poder recuperar. Pero esa recuperación no siempre va a ser total. Yo puedo recuperar partes de archivos y reconstruir. Eso, frente a un tema de probatorio, es supremamente importante. Pero nos encontramos frente a otras fuentes de prueba, otras cosas que se pueden recuperar, otros elementos que se pueden recuperar como evidencia digital, y nos encontramos entonces con el Internet de las Cosas, con las técnicas OSINT y con un tema supremamente novedoso, y eso que acá no incluí las redes neuronales, ni tampoco incluí los sistemas de computación cuántica que aparentemente están en desarrollo, pero otras veces nos demuestran que ese desarrollo va más avanzado, pero simplemente lo dejan en un tema de Big Data y Machine Learning. Ese tema de Big Data y Machine Learning finalmente también se convierte en evidencia digital. Todos esos datos, esa gran cantidad de datos que hay almacenada en el ciberespacio, llegan a ser elementos tratados como evidencia digital. O sí, los que desconocen de pronto el término, es Open Source Intelligence, que es inteligencia en medios abiertos, o la búsqueda de información, lo que antes conocíamos como búsqueda en base de datos públicas. Acá lo que hace es, todos sabemos y todos estamos dejando, nos volvimos ciudadanos digitales, que estamos dejando toda nuestra información en el ciberespacio. Es decir, estamos entregándole datos a cualquier cantidad de personas sin saber qué datos somos los que estamos entregando. Pero bien, eso es otro tema que quizás en otra oportunidad se trate. Y vamos ahora a las fases o métodos de recolección de la evidencia digital. Esas fases o esos métodos se resumen en un proceso que lo ha denominado la FASTA, que es una universidad en Argentina dedicada a la investigación en informática forense y evidencia digital. Lo ha definido como el método PURI, es decir, proceso unificado de recuperación de información. La evidencia digital, o más bien la informática forense, en una de sus técnicas para la recolección de esa evidencia digital, hace referencia a 5 etapas. Esas etapas están dadas por una etapa de identificación, donde yo reviso o me doy cuenta que hubo un incidente e identifico que hubo ese incidente. Si lo hablamos desde el término de ciberseguridad y de las funciones del CISO, adelantándome un poquito, reviso que hay un incidente, reporto ese incidente como CIO al CISO o quien sea que lo reporte. Después de esa identificación voy a pasar a realizar una recolección de esa evidencia. Luego adquiero los datos que me sirven de esa evidencia
para posteriormente en laboratorio realizar una extracción y un análisis de qué fue lo que pudo haber sucedido. Y finalmente está la presentación, pero esa presentación la vamos a dejar ahí en stand-by porque esa presentación hace referencia a cuando se lleva ante un juez. Acá sería la presentación que hace el CISO a el CSO o al CEO de la organización para ver qué decisiones se va a tomar. Bien. Ahora bien, ya vimos también la diferencia entre extracción y recuperación, me adelanté un poco, y vamos a ver cómo es la recolección de la evidencia digital, no como evidencia digital, sino más bien como un elemento material probatorio que contiene evidencia digital. Es decir, cómo podemos recolectar nosotros un dispositivo de almacenamiento digital. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese dispositivo está encendido o no. Si el dispositivo está encendido, si el dispositivo no está encendido, lo que tenemos que hacer es proceder a encenderlo y realizar la imagen o realizar la imagen forense. O en su defecto, recolectar ese elemento. Acá cuando hago la apreciación de dispositivo de almacenamiento digital, estoy hablando de discos de estado sólido. Recolecto ese elemento, si no tengo la capacidad o no estoy con la formación de realizar la imagen forense, que la imagen forense no es otra cosa que copiar toda la información que hay en un disco en ceros y unos, es decir, una copia idéntica, una imagen de lo que hay ahí, incluyendo lo que han borrado, diferente a la copia, a la copia que normalmente nosotros hacemos con cualquier software como el Nero o Roxio, cualquiera de ellos, que lo que hacemos es extraer la información y copiarla. Recuerden el concepto de extracción y la diferencia entre extracción y recuperación. Acá solamente es lo que hay ahí, lo que podemos ver, no lo que se borró. Es decir, no es en ceros y unos. Entonces, lo que hacemos es recolectar ese elemento y llevarlo, someterlo a cadena de custodia y entregarlo a la entidad correspondiente. Ahora, si ese elemento está encendido, entonces lo que debemos hacer es proceder al volcado de la memoria RAM. Es decir, lo primero que tenemos que asegurar es la información que hay volátil. Lo que hay ahí que si nosotros apagamos el equipo, esa información se nos va a perder. Si esa información, si cuando llego yo a hacer la recolección, el equipo está encendido y lo apago, voy a perder quizás información valiosa que se estaba procesando en ese momento. Sobre todo en los incidentes, se da mucho que una de las acciones que toma el IT Manager es decir, frente a un incidente, desconecten, apaguen todo, y no toman otra acción diferente, sino desconectarse de la red y demás. Antes de apagar, desconectarse de la red está bien, pero antes de apagar los equipos, procedamos a ese volcado de la memoria RAM porque finalmente ahí es donde está la información que va a ser valiosa para después poder hacer quizás un análisis de malware, el malware que nos están tratando de ingresar o el acceso no permitido que están intentando realizar. Ahí es donde va a quedar muy seguramente esa información mayormente. Asegura toda la información volátil. Asegurada la información volátil, ahora sí procedemos a apagar el equipo, lo sometemos a cadena de custodia, embalamos, rotulamos y entregamos. Ahora, por su parte, un dispositivo móvil, es decir, un dispositivo celular, lo que tenemos que preguntarnos es, si no está encendido, es proceder a encenderlo y tomar la nota de la hora de encendido. ¿Por qué hay que tomar la nota de la hora de encendido? Porque en el momento en que encendemos el celular, él se va a conectar nuevamente a la red y va a empezar a generar nuevos datos que van a alterar o pueden llegar a alterar la evidencia que queremos recolectar o que queremos hacer valer y la que esté de ahí en adelante por la hora de recolección en la que hicimos valga la redundancia, la recolección de ese elemento, no nos va a coincidir al momento de presentarlo. Sobre todo esto es para los procesos penales y judiciales. Ahora, si está encendido, pues lo primero es intentar obtener la contraseña del dispositivo, luego marcar numeral 06, asterisco numeral 06 numeral, lo pueden hacer ustedes ahí en sus casas o donde estén conectados y van a ver que ahí sale el IMSI, el email y
en algunos incluso la serie del dispositivo. Tomamos nota de eso, lo fijamos fotográficamente, activamos el modo avión para que no se altere la evidencia y procedemos a apagar, nunca quitar la memoria, ni nunca quitarle ni la SIM card ni la batería. Bien, este es el rótulo, esto es un rótulo. No voy a entrar en detalle, simplemente para que conozcan qué es un rótulo. El rótulo va cuando ya embalamos, sometemos a cadena de custodia, cuando ya embalamos el elemento, le pegamos el rótulo para identificar qué elemento es el que hay ahí dentro. Y acá está el registro de cadena de custodia. ¿Qué nos permite garantizar qué nos garantiza el registro de cadena de custodia? Que ese elemento electrónico, ese dispositivo electrónico que contiene evidencia digital, pero que hasta el momento la evidencia digital no se ha sacado, nunca ha sido alterado. Es decir, nos permite garantizar la mismidad del elemento material probatorio, es decir, del dispositivo electrónico que embalamos o del medio físico de almacenamiento que embalamos, porque la autenticidad y la integridad de la evidencia digital nos la va a dar, como ya lo vamos a ver, es el hash, ¿sí? O el algoritmo o firma digital. Bien. Herramientas forenses solamente las voy a mencionar y lo que sí voy a hacer referencia es a lo siguiente. Estas son las herramientas que se utilizan. Lo primero, el bloqueador contra escritura. ¿Para qué? Pues para que no se alteren los datos, no se sobreescriban al momento que yo voy a manipular esa evidencia y no se realice ninguna sobreescritura de esos datos y se pueda perder evidencia. El FTK, bueno, acá estas son algunas de las herramientas, ¿no? Hay demasiadas, está el UFED de Cellbrite para equipos móviles, pero todas estas herramientas en mayor parte son pagas. Sin embargo, y acá es donde voy a hacer referencia a esto, acá tenemos lo que entra en debate y que en mi concepto debe de tenerse en cuenta y debe de ser válido al momento de la recolección de una evidencia digital, y es las herramientas forenses open source o de código abierto. ¿Y por qué lo digo? Porque esto ya es un tema un poquito jurídico, pero quiero que me lo entiendan de la siguiente manera. Las herramientas open source y las herramientas que traen código abierto, como su nombre lo dice, trae el código y yo puedo ver el código y puedo modificar, hacerle mejoras a ese código y lo puedo analizar. Eso frente a los temas de Machine Learning que veíamos hace un momento, a los temas de inteligencia artificial o de lo que han denominado algunos hoy en día probótica, que es los elementos materiales probatorios que salen o esa evidencia digital que sale de los robots, de la información que alojan los robots, yo no puedo tener acceso a esa información, si no tengo un tema de, si no tengo cómo analizar el algoritmo que llegó a establecer esa información que me están presentando. Mientras que, eso con las herramientas pagas, mientras que con las herramientas forenses de open source sí lo puedo hacer. Pero, por el contrario, cuando nos hemos encontrado en juicios orales o en temas de probatorios judiciales, al contrario, la fiscalía o la contraparte exige que tiene que haber sido con una herramienta paga por un simple hecho de que tenga un licenciamiento. El licenciamiento GNU también, o GNU también es válido y es un tema bien debatido. Pero acá están estas herramientas y también son válidas para utilizar. Bien, ya llegando al final de la charla, vamos a ver qué es eso de hash. El algoritmo hash no es otra cosa más que un algoritmo, valga la redundancia nuevamente, mediante los cuales una cadena de valores, bien sea del texto, del archivo, es decir, de la fuente probatoria, la fuente de evidencia digital que yo tengo, le aplico ese algoritmo y ese algoritmo me va a garantizar que al momento que yo lo abra nuevamente y le muestre a la contraparte mejor dicho, en pocas palabras, para no entrar en términos legales, acá que a veces confundo un poco las dos carreras,
las dos especialidades. Entonces, para no entrar en eso, simplemente es que si garantiza la integridad de esa evidencia, que si yo modifico una letra, modifico cualquier párrafo, cualquier dígito en esa evidencia, automáticamente al yo aplicar nuevamente un proceso hash con el FTK, Imager, si alcanza el tiempo, al finalizar hacemos una práctica que no demora más de 1 minuto, 2 minutos, y les muestro cómo es el tema, pero si uno de estos dígitos que generó ese algoritmo hash se ve cambiado, quiere decir que la evidencia digital fue modificada, fue alterada o algo pasó con ella. Bien, ahora sí entramos en el tema final que nos compete frente a las responsabilidades del CISO y del CIO. ¿Por qué es imperativo acá hacer referencia al tema jurídico? Porque muchas veces nos ponemos muy contentos cuando nos nombran CISO o cuando nos dan el cargo de CIO o con el cargo de CTO o el nuevo cargo de CDO en alguna de las empresas, y es hacia lo que casi que todos los que nos desempeñamos en el mundo de la ciberseguridad quisiéramos llegar a el cargo que muchos quisieran llegar a tener. Pero cuando estamos ahí, nos olvidamos de las responsabilidades legales que se tienen. Y esas responsabilidades legales están dadas de la siguiente forma. Para conceptualizar un poco, para contextualizar, el CEO es el director de la empresa, ¿sí? Que finalmente sobre él es el que recae toda la responsabilidad. El CIO o Chief Information Office es el director de las tecnologías de la información, o más conocido como el IT Manager, ¿sí? Que es quien se encarga de diseñar todas las políticas, de armonizar todo el tema de usuarios, contraseñas, y para eso va a tener unas personas encargadas como lo es el CTO, que, bueno, acá en medio de esas está el CSO, que es el responsable de la seguridad corporativa. El CSO está en la mitad del CIO y del CISO. ¿Por qué? Porque finalmente el CSO es si lo llevamos al tema de protección de datos, sería un delegado de protección de datos o un asesor. Es el asesor del CEO, es el que converge todas las políticas que va a crear, o todas las posibilidades que nos va a dar, que va a entregar el CISO y el CIO al CEO, se convergen en el CSO para que el CSO pueda dar analizarlo y dar una buena asesoría al CEO. El CISO, que es frente a lo que nos encontramos, entonces estamos entre el CISO, la responsabilidad del CISO y el CIO. El CISO es el encargado de la seguridad de esa información que maneja ¿quién? Que maneja el CIO. El CIO, que es el mismo IT Manager, genera unas herramientas. Es el que dice qué software se va a utilizar. Es el que dice, incluso en las empresas de desarrollo, es el que dice, vamos a crear esta app o esta nueva aplicación para ser implementada en la empresa. Pero antes de que esa implementación se dé, el CISO tiene que, con su equipo de trabajo, tendría que realizar unas pruebas de vulnerabilidad, de ciberseguridad a esas herramientas. Normalmente el CISO no está siendo contemplado o no está siendo tratado como debe de ser, como CISO dentro de las organizaciones, y toda la responsabilidad la delegan en el CIO. Es decir, el CIO es el que da soporte técnico, el CIO es el que genera las aplicaciones, el CIO es el que está pendiente de la ciberseguridad, de los incidentes cibernéticos y de toda la infraestructura de red. Y no debe de ser así, porque finalmente quien va a responder por todo eso en este momento se está dando es el CEO. ¿Por qué? Por no adoptar unas buenas políticas y unas buenas prácticas de sistemas de gestión de seguridad de la información, de unas buenas prácticas en el momento de contratar a los responsables de cada una de esas labores,
Y eso en donde, y ustedes preguntarán, ¿y eso quién me lo dice? ¿O eso en dónde está normado? En Colombia aparece entonces, acá aparecen otras dos figuras, que es el CTO, no voy a hacer referencia a ellas, el CTO y el CDO, que el CDO es nuevo y es uno de los cargos con mayor proyección en 2019, según la agencia Gartner, y es el que para el caso sería el el encargado de la protección de los datos. Bien, entonces, ¿en dónde está legislado eso? Por un lado aparece, nos vamos a ir de más a menos, solamente los voy a nombrar, el convenio de Budapest, que es el convenio de la cibercriminalidad a nivel internacional, del cual Colombia hace parte, lo ratificó el 24 de julio del 2018 mediante la ley 1928. Luego bajamos a la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional pues hace referencia a todo el tema de privacidad, intimidad, derechos fundamentales que se violarían en el momento o a los cuales, esa palabra violarían no me gusta mucho, mientras a los cuales se faltaría si se llegara a vulnerar la intimidad de un trabajador o de una empresa. Y si bajamos más, encontramos la ley 1273 del 2009, que es la ley de delitos informáticos, donde están contemplados el hurto de información mediante el uso de sistemas informáticos, el acceso abusivo a un sistema de datos, entre otras. Y algo particular acá, esta pirámide se asemeja a algo que en derecho se llama la pirámide de Kelsen, y que no viene estos estándares internacionales que a continuación vamos a ver. Acá ya vimos el convenio de Budapest, me lo va a saltar. Estos estándares sí me interesan que ustedes los conozcan porque son los estándares sobre los cuales ustedes se deben de mover. ¿Cuáles son esos estándares? La ISO 27001, que es la ISO que nos habla sobre la confidencialidad e integridad de los datos y de la información. La ISO 27035, que es la de gestión de incidentes. ¿Cómo debo de gestionar yo un incidente de seguridad de la información? Entonces, por más que no nos gusten las normas, pues tendremos que aprenderlas, porque en el momento en que nos toque responder con nuestro dinero, que nos toque responder incluso con una responsabilidad penal, pues tendremos que saber en dónde estaba normado o más bien, para que eso no pase, en dónde lo puedo encontrar y poder ejercer una buena actividad dentro de mi labor como profesional. La ISO 27037, que es la que nos dice cómo se identifica y cómo se recolecta la evidencia digital, más no cómo se analiza. Y la ISO 27042, que esa no nos interesa, no nos podría interesar mucho más allá que sea solamente informativa, porque es la que le interesa a los peritos que entran a analizar esa información. Bien, la ley 1581 a la cual hacía relación, que es la Ley de Protección de Datos de Colombia. Si bien esta ley nos habla en su artículo 15 nos habla de el responsable del tratamiento, como lo ven acá, responsable del tratamiento o el encargado, hace una exclusión, es decir, no dice tratamiento y el responsable y el encargado, sino o el encargado. Resulta que el responsable siempre va a ser la persona jurídica o si lo llevamos acá, eso no está muy, ahí era donde iba a ser la diferencia. En la ley 1581 nos hablan de responsable y encargado, pero no nos definen quién es el responsable, ni nos definen quién es el encargado, ni cuál figura es la que se debe de tomar. Entonces, para hacer claridad a eso y para asemejarlo, esto en cuanto a la protección de los datos. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque finalmente, acá en esta, antes de pasar, se me pasó, bueno, cuando hacíamos relación al CIO y al CISO, veíamos que el CISO en algún momento hace referencia a dos incidentes. Hay unos incidentes que se manejan por taxonomía del incidente mediante lo que muchos conocemos como el semáforo, que es de mirar si un incidente es crítico, medio o alto, ¿sí? O bajo. Y si esos incidentes están dados es por vulnerabilidades o por parche, más bien porque falta parchar el Windows o el Office o el Firewall o bueno, yo qué sé, cualquiera de las situaciones que se puedan dar frente a los incidentes
que son meramente de trámite, es decir, que se pueden corregir fácilmente. Pero hay otro tipo de incidentes que son los incidentes que generan investigación, bien sea interna o externa por parte de autoridades judiciales. ¿Cuáles son esos tipos de incidentes? Los que afectan a la imagen corporativa, con esto ya voy terminando, los que afectan a la imagen corporativa, la alteración de bases de datos a propósito y la pérdida de información o la modificación o los accesos no consentidos a bases de datos simulando ser otras personas, etc. Entonces, cuando eso se da, el responsable de que se pierda esa información en un momento determinado y el responsable de recolectar esa información va a ser el CISO, no el CIO. Y ahí es donde quería, ¿cuál era el responsable? Si es el responsable de recolectar, ¿es el IT Manager o el CIO? ¿O el responsable es el CISO? Pues en este caso de los incidentes de investigación, el responsable es el CISO, porque finalmente es el que atiende los incidentes que reporta o que han encontrado dentro de las herramientas o dentro de lo que ha implementado el CIO. Por consiguiente, una amiga muy querida y a la cual extiendo un saludo, que creo que está conectada, que es la ingeniera Daniela Álvarez Galarza, que es compañera de acá de la Universidad de León, hace referencia a lo siguiente, a que el CIO y el CISO son un matrimonio, que si el CISO y el CIO se discuten o se pelean, pues simplemente la organización no va a funcionar y quien va a asumir todas las consecuencias son ahí sí, los dos en conjunto. Pero finalmente, para resumir, quien debe asumir la responsabilidad de la recolección de la evidencia y quien tiene que tener dentro de su equipo de trabajo la potestad dentro de su equipo de trabajo las personas capacitadas para recolectar esa evidencia y que posteriormente sirva para la toma de decisiones es el equipo del CISO. Bien, con esto entonces hago referencia al COMPES 3854, que es la política de seguridad digital. El objetivo de esta política es vincular y que no solamente sea el Estado, sino el ciudadano del sector privado los que estén pendientes de toda la ciberseguridad. E incluso, so pena de responder monetariamente por sanciones si los CISO no reportan, perdón, si los CIO no reportan incidentes, y ahí sí viene la responsabilidad del IT Manager, reportar los incidentes para que luego el CISO reporte el incidente al COLSER, que el COLSER es la figura que ha adoptado el COMPES para delegar la responsabilidad de la ciberseguridad del Estado colombiano y a la cual todas las entidades que tengan CERS dentro de sus entidades, dentro de sus organizaciones, deben de reportar todos y cada uno de los incidentes cibernéticos. Con este video termino y el video no es más que para dejar un mar de dudas frente a qué vamos a hacer con esto que nos presenta el video. ¿Qué vamos a hacer para recolectar y a qué nos vamos a enfrentar nosotros como ingenieros de sistemas y como expertos en ciberseguridad a lo que se nos viene en estos tiempos? Bueno.
nace ahí es en dónde están quedando guardados todos los datos que se generaron y cómo los vamos a recolectar. Con esto culmino. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o todo quedó lo suficientemente confuso? La de valoración. Muchas gracias, ingeniero Juan David, por, digamos, toda esta disertación sobre estos temas muy importantes en estos tiempos cuando la seguridad cada día cobra más importancia. A continuación, le damos paso a la ingeniera Ana Milena Corregidor para dar a conocer las preguntas hechas por los asistentes al evento. Sí, buenas tardes para todos. Un gusto esta participación. Hemos visto que el tema que ha compartido el doctor Juan David Cardona ha sido muy interesante. Hemos recolectado una serie de preguntas en el chat y eso demuestra que hay bastante interés por parte de nuestros participantes. Una de estas preguntas, doctor Juan David, la hace el Freddy Africano y dice, ¿cuál es la importancia de la función orientadora y probatoria de la informática forense? Y él mismo también pregunta, ¿qué características de la evidencia digital son más importantes en la informática forense? Bien, entonces tomo nota acá. Frente a la primera, la función orientadora y la función probatoria, como lo mencioné en la presentación, en esa diapositiva, la función orientadora nos va a permitir, para mí, y lo dije también ahí, para mí es más importante incluso que la probatoria, porque es lo que nos va a permitir tomar las medidas de ciberseguridad a futuro para que la acción sea resiliente, para dar continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo esa evidencia digital nos está mostrando que estamos siendo vulnerados por un puerto, por puertas traseras, por ataques por puertas traseras o porque normalmente el CISO nos está informando en cada momento que se nos está olvidando parchar algunas herramientas, que el firewall no está actualizado, que Java no tiene las actualizaciones correspondientes, etcétera. Eso nos permite orientar y saber cuáles son las deficiencias que estamos teniendo y corregirlas, pero además de corregirlas, mirar y tomar las acciones, y de eso se encargará el CSO, que es el asesor que reúne todos esos temas que nos trae el CISO y el CIO para comunicárselas al CEO y que el CEO sea quien tome la dirección y diga, bueno, esto lo tenemos que corregir de alguna manera, dígame cómo lo corregimos y cómo a futuro, si eso se vuelve a llegar a presentar o si sufrimos un ataque, pues, y se nos cae todo el sistema, pues, ¿qué acciones vamos a tomar? Esa frente a la función orientadora, y por eso creo que es la más relevante. La función probatoria, pues, simplemente nos va a llevar en el ámbito, no lo voy a trasladar al ámbito jurídico, sino al ámbito empresarial. Lo voy a dejar en el ámbito empresarial. La función probatoria simplemente nos va a decir que una persona ingresó a una base de datos o que una persona está tratando de modificar usuarios y contraseñas o permisos, o que una persona llegó tarde o que una persona está saliendo muy temprano. Entonces, finalmente, esa función probatoria lo único que nos va a decir es que nos va a permitir es tomar acciones frente a una persona en particular o un grupo de personas. Y no así para fortalecer como tal la organización. Ahora, ¿cuáles de las características son las más importantes de la evidencia digital? Indudablemente, una es la volatilidad, porque si no recolectamos, si no nos damos cuenta de
de lo que está sucediendo en el momento en que está sucediendo, difícilmente después vamos a poder saber qué sucedió. Espero no ser no haberlo dicho como en trabalengua, pero es eso, o sea, la volatilidad. Y lo segundo, si lo llevamos al campo jurídico, que no lo quise tocar acá, porque pues en su mayoría todos somos ingenieros, es la extraterritorialidad. Esa sí que es una gran característica y quizás la más importante de la evidencia digital. Y es decir, cuando yo estoy manejando los datos y la información que tiene, los activos de información que tiene mi empresa no están alojados en mi empresa y mucho menos en el Estado colombiano, sino que están alojados en otro país. ¿Cómo hago yo para recolectar y cómo sé si estoy recolectando lo que es? Primero, y segundo, ¿cómo hago yo para volverlo válido frente a las leyes colombianas? No quise tocar ese tema ni entrar a profundidad porque es un tema netamente jurídico, pero eso no lo resuelve el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest, lo que me interesa que conozcan del Convenio de Budapest es la parte segunda, que va desde el artículo 14 hasta el artículo 20 y que es la parte procedimental, que entre otras, y gracias por las preguntas, porque eso me permite extenderme un poco o más bien hacer claridad frente a lo que no pude hacer en la presentación, y es que el Convenio de Budapest obliga a las organizaciones, y Colombia recordemos que está obligada por haber ratificado el convenio, obliga a las organizaciones a que cuando se genere un incidente, ese incidente sea guardado y recolectado, porque si en algún momento otro estado solicita esa evidencia digital, porque resulta que el acceso abusivo se dio desde España, pero la base de datos estaba en Colombia, pues España puede solicitar a Colombia, a donde se generó el incidente, que le traslade esa evidencia y tendrán que tener la evidencia para entregarla, so pena de cargos, ¿no? Entonces, esas dos para mí son las características más importantes de la evidencia digital. Gracias, doctor. También tenemos acá otra pregunta. Con esta, de pronto, por ahora cerraríamos estas dos preguntas acá con el doctor Juan David para pasar a la siguiente conferencia. Y tenemos más preguntas para el doctor Juan David que quedarán al final de esta presentación, al final de las conferencias, para la ronda de preguntas que tendremos en los 20 minutos al cerrar. La pregunta de Alejandro: ¿cuál es el procedimiento para manejar la cadena de custodia? Y pone acá dos normas, ISO 27037 e ISO 27042, en almacenamiento en la nube, de tal forma que garantice integridad y no repudio de datos. Qué buena pregunta. Cuando las preguntas son difíciles, son las mejores. ¿Por qué es difícil? ¿Y por qué digo que es difícil? ¿Por qué digo que es una excelente pregunta? Y me gustaría en este momento trasladarle esa pregunta a la ingeniera Erika Alexandra Reina, que es nuestra líder de investigaciones en Arcon Group, que está haciendo su tesis precisamente frente a la recolección de la evidencia digital en la nube. Frente a la recolección de la evidencia digital, voy a empezar por ahí, de atrás hacia adelante. Frente a la recolección de la evidencia digital en la nube, no hay nada escrito, no hay ningún protocolo que nos diga cómo se debe de realizar, y por analogía se debe de utilizar cualquiera de los métodos que mencioné anteriormente, el método PURI o hacer referencia a la ISO 27037. Sin embargo, la ISO 27037 no nos habla ni nos va a hablar de la cadena de custodia. La ISO 27037 nos habla es del método de recolección, más no de la cadena. La cadena de custodia se ha venido implementando es más que todo para los procesos penales, incluso ni siquiera para los procesos civiles, pero esa cadena de custodia está referenciada en el manual de cadena de custodia, así se llama. Lo pueden, yo si quieren se los puedo en las memorias, si van a de pronto a entregar algún tipo de memoria, o si no me escriben al correo electrónico que vieron al finalizar,
y yo les puedo regalar esa documentación. El manual de cadena de custodia lo emite la Fiscalía General de la Nación para Colombia. Y también está el manual, también está inmersa en o también aparece en el manual de policía judicial. Eso para Colombia. Sin embargo, la RFC 4810, para que tomen nota, RFC 4810 nos habla de la preservación de la información a largo plazo, que es lo que nos está diciendo el compañero. El participante, para garantizar que esa información esté disponible. Es decir, que garantizar las características de la información, que son disponibilidad, confidencialidad e integridad. La integridad, ¿qué la da? La integridad la da en el momento de la recolección. La integridad no la va a dar la cadena de custodia, sino en la recolección la va a dar el algoritmo hash. Ese algoritmo es el que nos va a dar o nos va a entregar la integridad, y por eso muchos autores hablan de que la integridad, la cadena de custodia de la evidencia digital es el hash, ¿sí? Que es la que nos va a proporcionar la integridad. Cuando hacemos recolección en la nube, normalmente hay unos protocolos que los establecen los mismos prestadores del servicio, como Gmail, como Amazon, como Facebook. Cuando ustedes abren un correo electrónico, es que pues ahora no tenemos el tiempo, pero es muy fácil. Cuando ustedes abren un correo electrónico, en donde aparecen los 3 punticos en la parte superior derecha, ustedes le dan ahí clic y aparece exportar correo electrónico. Yo simplemente exporto ese correo electrónico. Ahora, ojo que lo que estoy diciendo no está escrito en ningún lado. Es simplemente que nos hemos dado cuenta en las pericias y estudiando el tema, que los prestadores de estos servicios en la nube traen sus métodos para poder recolectar esa evidencia y que no se pierda. Entonces, le damos clic ahí, extraemos ese correo íntegro con el encabezado y luego le hacemos el hash con el FTK Imager y lo sometemos a la cadena de custodia, a la evidencia resultante, porque finalmente esa evidencia va a tener que quedar grabada en un CD, en un DVD o en un disco duro. Y ese elemento material probatoria, que es el CD o que es el DVD o que es un disco duro, ese sí lo sometemos a la cadena de custodia que les presenté. Pero la cadena de custodia de la evidencia digital y más aún de la evidencia en la nube es el hash, que es el que nos va a dar la integridad. La disponibilidad estará dada por el medio de almacenamiento que tenga la empresa, disponible para ello, el servidor o el disco duro. Gracias, doctor Juan David. Hernando Romero nos pregunta, nosotros como ingenieros de sistemas, ¿a qué nos enfrentamos con la red 5G? Entonces, de pronto, ¿quién de nuestros panelistas? O si quieren, los 3 pueden participar sobre esta pregunta. Bueno, tomo la palabra. Ok, ingeniero Nau. Juan David. Juan David, ok. Juan. Se me fueron las dos. Ok, ingeniero Juan David, sigue. Bueno, pues precisamente era la última, con el último video con el que culminé. Creo que lo que viene y lo que se viene para nosotros como ingenieros es un reto gigante de actualización. Más que del conocimiento que ya tenemos, es un reto de constante crecimiento y constante actualización en conocimientos. Es un tema con el que inicié la charla, y es el tema de la ciberculturización. Debemos todos ciberculturizarnos, y ciberculturizarnos va desde romper los paradigmas y tener mentes de principiante. Es decir, no pensar que porque somos ingenieros entonces ya tenemos el título y simplemente nos quedamos con la especialidad con la que tenemos, y lo que finalmente con la tecnología 5G se viene no es otra cosa más que
los coches autónomos, casi nada, la inteligencia artificial, dotada además de redes neuronales que van a permitir generar algoritmos que se puedan modificar al interior de ese ente dotado de inteligencia artificial, que simulan la red neuronal humana. Y más allá de eso viene la computación cuántica. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues ese es el reto que tenemos. Eso es lo que se nos viene a todos los ingenieros, en mi concepto. Gracias, ingeniero Juan David. No sé si de pronto el ingeniero Alexander y el ingeniero Nahum tengan algo que sumar a esta respuesta del ingeniero Juan David. Bueno, yo paso en esta pregunta. Quedo atento a la siguiente. Sí, realmente no alcancé a escucharla. Sí, pasemos a la siguiente, gracias. Ok, bueno, vamos entonces, acá hay otras, entonces acá tenemos también, creo que esta es muy específica y esta es para el ingeniero Juan David. ¿Cuál es la relevancia de los métodos de recolección de la evidencia digital? Bueno, la relevancia no solamente es en el ámbito laboral, más allá de eso es cuando se generan los incidentes de los cuales hablábamos, los incidentes investigativos, o que generan una posible investigación, porque la responsabilidad, como alguien también aprovecho y respondo la otra pregunta que había ahí en el chat, frente a lo de la cadena de custodia, que quién sería el primer respondiente. Pues el primer respondiente siempre va a ser en donde se generó ese incidente. Y el primer respondiente entonces entraría a ser el CISO, que tendría que recolectar y diligenciar esa cadena de custodia. Por consiguiente, la relevancia es total. Voy a poner un ejemplo y que nos pasó a un incidente que atendimos estando yo aún en fiscalía. No voy a comentar qué banco fue, pero en un banco se generó un incidente mediante un usuario al interior, un inside user, y lo que hacía era que estaba generando tráfico de 5 centavos entre cuentas, pero era al interior. Acuciosamente, todo el equipo de TICS, porque en ese entonces no tenían CISO ni CIO, hicieron la auditoría y hicieron la investigación al interior. Cuando nos llaman a nosotros como fiscalía, vamos a que nos entreguen esa información y pues toda la evidencia digital estaba mal recolectada, estaba contaminada, ya no se tenía acceso para poder volver a hacer una imagen forense de ese servidor, porque el servidor habían migrado toda la información y por consiguiente habían formateado algunos discos duros donde se encontraba parte de esa información. Entonces la relevancia es toda, o sea, tiene toda la importancia desde, y más ahora con los convenios, con la ratificación del convenio de OAPES que les comentaba, que obliga a las entidades tanto públicas como privadas a entregar la evidencia digital dentro de un caso que se genere como investigación. Entonces hay que saber identificar muy bien cuáles son los incidentes que nos llevan a tomar medidas de taxonomía, de una taxonomía del incidente, o cuáles son los incidentes que generan investigación y cuáles también tomar esa decisión, cuáles son esos incidentes que eventualmente seremos responsables de comunicar a las autoridades judiciales. Gracias, ingeniero Juan David, por otra pregunta. Y esta es una pregunta para los 3 panelistas. Y dice
el ingeniero, para los 3 panelistas, de Freddy Africano. ¿Cuál es el aporte desde la óptica de la criptografía, de la informática forense y de la gestión del malware en la seguridad? Entonces, como este es para los 3 panelistas, empezamos con el doctor Juan David. Bueno, yo voy a confluir en las 3. Yo creo que el aporte en la seguridad inicia precisamente por identificar cuáles son esos incidentes. Ahí viene el aporte inicial de la evidencia digital que se adquiere con la informática forense, para posteriormente tomar las acciones que ya nos van a comentar mis contertulios. Creo que ese es el aporte básico de la informática forense frente a la recolección de la evidencia digital, que nos permite visualizar qué es lo que está sucediendo con nuestra ciberseguridad. Gracias, doctor Juan David. Tenemos una última pregunta y creo que ya con esta cerraríamos este panel. Lamentablemente, el ingeniero Alexander volvió a tener inconvenientes técnicos y entonces esta pregunta quedaría dirigida solamente para el ingeniero Juan David y el ingeniero Nahum. Y dice Cristian: como oportunidad de negocio en seguridad, desde la óptica de cada una de las experiencias, ¿cuáles serían los campos de más relevancia hacia un futuro cercano? ¿Hemos tomado el doctor Juan David? Entonces vamos con él. Listo. Okay. Bueno, yo creo que eso depende de la especialidad y cómo lo enfoque cada uno. Por acá contesta que pentesting. Si bien es cierto, pues el ethical hacking tiene un gran campo de acción, pues no serviría de nada realizar el pentesting si no se tiene un buen análisis de malware. Si nos enfocamos hacia la parte jurídica, que obviamente de aquí en adelante no hay, en lo penal, por ejemplo, no hay captura sin la incautación de un celular, como mínimo, o de una USB. Y a esa incautación hay que hacerle un análisis forense, una extracción como mínimo. Entonces yo creo que es dependiendo en el campo en el que cada uno se sienta fuerte y que le guste ante todo, y mirar la opción de crecimiento y de negocio. Pero como tal, especificar una en especial, no creo que sea adecuado. Todas las que estén relacionadas con la ciberseguridad y la informática forense me parecen adecuadas. Sí, Bueno, ingenieros, nosotros a nombre de la universidad, de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, de los programas de especialización en seguridad informática y el programa de Ingeniería en Sistemas, extendemos un agradecimiento muy especial a los ingenieros Juan David, al ingeniero Alexander y al ingeniero Nahum por compartirnos su experiencia, por ser ese ejemplo a seguir en su desarrollo profesional y laboral, ver su forma de compartir, se ve que es algo que les apasiona y eso es lo que esperamos nosotros de nuestros estudiantes como ingenieros, poder desenvolvernos en nuestras áreas con esa pasión para poder impactar y compartir este conocimiento, porque el conocimiento finalmente no es de nadie, es de todos, y ha sido una tarde muy provechosa a nivel de conocimientos. Espero y esperamos todos que después de este evento tengamos un poco más de lectura antes de instalar nuestras aplicaciones, un poco más de meditar en el sentido de
lo que es la importancia de la información y cómo nosotros la trabajamos y qué debemos tener en cuenta para asegurarla y de pronto leer, evaluarnos en nuestro desempeño, evaluarnos en cuanto como usuarios de los recursos tecnológicos que tenemos a la mano.